Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy veremos el tema de matrices. Al final, todo lo visto te ayudará a aplicarlo en conjunto y obtener una matriz inversa. Así que si quieres saber qué es una inversa o una característica de la matriz, sigue viendo el video. Una matriz es un conjunto de números o expresiones que aparecen distribuidos ordenadamente de forma rectangular, formando filas y columnas. Cada uno de los números de los que consta una matriz se le denomina elemento, y a este elemento se distingue por la posición que ocupa, es decir, la fila o la columna a la que pertenece. La matriz se representa por una letra mayúscula, A, B, C o cualquiera, y sus elementos con la misma letra pero en minúscula. A continuación les vamos a explicar cómo es que se lee una matriz. Como ya se había mencionado, una matriz es una tabla rectangular de datos ordenados en filas y columnas. Las filas son las que se encuentran de manera horizontal y las columnas son las líneas que se encuentran de manera vertical. Si una matriz tiene m filas y n columnas, decimos que la matriz es de orden m por n. Por ejemplo, si una matriz tiene 3 filas y 4 columnas, se dice que es una matriz de tipo 3×4. Los elementos de las matrices se denotan con sus índices. En este caso, I va a indicar el número de filas y J el número de columnas. Los valores de I van de 1 a m y los valores de J van de 1 a n. Pero, ¿qué es una matriz columna? Es aquella matriz que está compuesta por varias filas y únicamente por una columna. También es conocida como vector columna y a continuación se muestra un ejemplo de ello. La matriz fila es aquella que está constituida por una sola fila. Es decir, M es igual a 1 y por lo tanto es de orden 1n. N significa que va a tener varias columnas. A esta matriz también se le puede conocer como vector fila. Ahora, para identificar una igualdad entre dos matrices, es necesario que se cumplan con tres características: que tengan la misma dimensión, los mismos elementos y que se encuentren en el mismo lugar. Para identificar mejor esas características están los ejemplos, los cuales tenemos una matriz A y B, y si se dan cuenta tienen valores de 1, 4, 2 y -1. Los dos tienen los mismos elementos y están en la misma zona o en el mismo lugar. Entonces, entre esas dos matrices existe una igualdad o son iguales. Mientras que en el otro ejemplo tenemos matrices como C y D, donde en la matriz D tiene todos los valores, todas las cifras, pero en el C aparecen variantes como X y Y. Y se menciona que para que estos sean iguales, el valor de X tiene que ser 0 y el valor de Y tiene que ser igual a 1. Solo así se cumplirán con las características antes mencionadas. Pero un ejemplo, si cambiamos el valor de X a un valor de 1, entonces esas dos matrices pasarían de ser iguales y ya serían completamente diferentes una de otra. A continuación presentaremos suma y resta de matriz. Para poder sumar o restar matrices, estas deben de tener el mismo número de filas y de columnas. Es decir, si una matriz es de orden 3×2 y la otra es de 3×3, no se pueden sumar ni restar. Esto es así ya que tanto para la suma como para la resta, se suman o se restan los términos que ocupan el mismo lugar en las matrices. El siguiente ejemplo es para sumar o restar más de dos matrices. Se procede igual.
no necesariamente para poder sumar o restar matrices. Estas tienen que ser cuadradas, como el siguiente ejemplo. La siguiente operación es una multiplicación de matriz por un escalar. Como ya sabemos, una matriz es un arreglo rectangular de números en renglones y columnas. Cuando trabajamos con matrices nos referimos a los números reales como escalares. El término multiplicación escalar se refiere al producto de un número real por una matriz. En la multiplicación escalar, cada entrada de la matriz se multiplica por un escalar dado, como el ejemplo siguiente. Matriz transpuesta. La matriz transpuesta, o también conocida como traspuesta, es la matriz A que se denota por AT y es la matriz que tiene por filas a las columnas de A. Es decir, lo simbolizaremos como AT, que es la que resulta intercambiar filas por columnas. Propiedades de la transposición. Tenemos 5 propiedades. La primera, si la matriz A es cuadrada y diagonal, quedaría como A es igual a T en la parte superior. Del lado izquierdo tenemos un ejemplo que están marcadas con color rojo, amarillo y verde. En A es igual a filas, es decir, está acomodada por filas y es un 3×3. Después tenemos AT, que es como por columnas. Aquí ya solamente se acomodan de esta forma. Segunda, la transpuesta de la transpuesta de A es A, es decir, quedaría como AT por T es igual a A. Tercera, la transpuesta de la suma de matrices es A más B por T. Lo multiplicamos y nos queda como AT más BT. Cuarta, la transpuesta del producto de un escalar A por una matriz A mayúscula es A por A mayúscula por T. Entonces nos quedaría como A minúscula por A sobre T. Quinta, la transpuesta del producto de matrices es A por B. Y lo multiplicamos por T. Entonces nos quedaría como BT por AT. Del lado izquierdo también tenemos unos ejemplos. Tenemos la primera propiedad, que es como A y está acomodada por filas, y después AT, que está acomodada por columnas. En sí todas estas son así, nada más cambia por el hecho de si son 2×2, 3×3 o 4×4. Dependiendo de cuántas filas hay, se van a acomodar la forma de las columnas. Una matriz identidad se caracteriza por solo tener unos en la diagonal principal y todos los demás elementos de la matriz son cero. Además se reconoce por tener forma de cuadrado, dado que es una matriz cuadrada. Finalmente, para poder obtener o identificar la inversa de una matriz, es necesario entender que esta se va a denotar como A a la menos 1, donde A puede ser cualquier matriz, y que debe cumplir con una característica en específico, en la cual es al multiplicar esa inversa por la matriz, tiene que darnos una matriz identidad. Una matriz identidad ya sabemos qué es, porque anteriormente se explicó. Y hay diferentes métodos para obtener una inversa. En este caso, les explicaremos el método del adjunto, en el cual nos explica que para obtener la inversa se necesita primero obtener la adjunta de la matriz transpuesta y dividirlo entre la determinante de esa matriz. Para poder entender un poco mejor esta fórmula, se les explicará paso por paso cómo se va obteniendo cada una y finalmente llegaremos a la parte de cuál es la matriz inversa. Bueno, para poder entender mejor el método del adjunto, les coloqué un ejemplo de una matriz de 2×2, en la que tiene valores de 1, 3, 2 y 4. Y de acuerdo al método nos dice que tenemos que obtener la adjunta de la matriz transpuesta y dividirla entre la determinante de esa matriz. El primer paso que debemos realizar es obtener la determinante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este valor que obtengamos, podremos saber si tiene o no tiene inversa.
¿Cómo sabemos que no tiene inversa cuando el valor es igual a 0? Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar en diagonal y restar esas multiplicaciones y así obtendremos la determinante. En este caso multiplicamos 1 por 4 que nos da 4 menos 2 por 3 que nos daría el valor de 6. Entonces 4 menos 6 nos da el valor de menos 2. Entonces nuestra determinante sería menos 2. Ya que tenemos este primer paso, pasamos al siguiente, donde hay que obtener la matriz transpuesta, en la cual no es más que invertir las filas a columnas. En este caso la primera fila es 1 y 3 y lo pasamos a columna. Entonces nos quedaría, en el ejemplo que les coloqué, nos quedaría esta matriz transpuesta como 1, 2, 3 y 4. Ahora, la parte más difícil de obtener es la adjunta de esta matriz transpuesta, donde primero hay que entender que hay un orden de signos que en este caso, en la primera, como es una columna de 2 por 2, en la primera fila quedaría como más y menos, y en la segunda fila nos quedaría como menos y más. Ahora, lo que tenemos que hacer es, en la matriz transpuesta, tenemos el primer valor en la primera fila, el valor del número 1. Entonces, este 1 lo que haría sería eliminar la primera fila y eliminar la primera columna. Como es una matriz de 2 por 2, nos quedaría libre el valor de 4. Y ese es el valor que se va a colocar. Va a ir influido por el signo. En este caso, como este signo, como ya les expliqué, es positivo, quedaría como 4. Ahora vamos con el número 2, el cual nos quedaría en la columna 2 y en la fila número 1. Entonces esta fila número 1 y columna 2 se eliminan y nos quedaría el valor del número 3 multiplicado por el signo que está influido en ese lugar. En este caso es negativo, entonces quedaría como menos 3. Y se hace lo mismo con los siguientes sus valores. Ya que tienes esa adjunta de esa matriz transpuesta, que en este caso es 4 menos 3 menos 2 y 1, se va a dividir de acuerdo a la fórmula entre mi determinante, que ya sabemos que es menos 2. Aquí simplemente es realizar la división, dividir 4 menos 2, y aquí obviamente también se aplica lo de los signos, que sería menos, más por menos, menos, 4 entre 2, 2, y así se va realizando. En el caso de menos 3, que quedaría como menos por menos, más, y 3 entre 2 quedaría como 3 medios, puedes colocarlo como fracción o puedes colocarlo como decimal, y así obtienes la inversa. En este caso, la inversa de mi matriz quedaría como menos 2, 3 medios, 1 y menos 1 medio. Entonces, para poder comprobar que esa inversa está correcta, debemos multiplicarlo por mi primer matriz y si me da una matriz identidad, quiere decir que está correcta y que todo se realizó de buena manera o de forma correcta. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero y te haya servido de ayuda.